¿Qué es esto de la velocidad de sedimentación? La velocidad de sedimentación, esto es una cosa pues, de lo más sencillo. Esto es como el mecanismo del chupete, es tremendamente sencillo. Esto consiste en hacer una extracción de sangre y se deja que se ponen unos tubitos y se deja ahí que vayan sedimentando durante 1 hora. Bueno, ahora tenemos la luz dada y aquí vemos que ha llegado hasta una altura, aquí hasta otra, ¿verdad? Entonces, pues lo que se mide con la velocidad es que, como quiera que los glóbulos rojos tienden a agruparse, pues se mide la altura de la columna al cabo de 1 hora. Y esa es la que se llama la velocidad. Pues la velocidad es 15, o es 20, o es 35. Esto es algo tremendamente inespecífico, tremendamente inespecífico. Tengo velocidad, tengo velocidad. Bueno, es una frase hecha bastante común, la idea de que tengo velocidad. Tener la velocidad no es nada, porque en principio puede alterarse esa velocidad en muchas situaciones. En general, como digo, lo que están diciendo es que los glóbulos rojos tienden a agruparse. Y cuando cambia, lo que están midiendo es la composición de la sangre. Cuando cambia la composición de las proteínas de la sangre, esos glóbulos rojos pueden tener más tendencia o menos tendencia, sobre todo más tendencia, a agruparse más deprisa. Y eso es lo que nos mide. Es una prueba muy específica. Aumenta en muchas situaciones que no son enfermedades autoinmunes. Sobre todo aumenta en inflamaciones o infecciones de cualquier tipo. Pero sobre todo aumenta con la edad. Es decir, la edad es la principal causa de tener una velocidad alta, pero no pasa nada, es normal. Lo normal es que con la edad suba. Pero aumenta también con la menstruación, o sea que es algo muy inespecífico. De tal manera que en principio puede ser en determinados casos un dato orientador, pero no es un dato que a nosotros nos preocupe demasiado en general. Entonces, ya digo que hay unos datos específicos, unos que pueden ser orientadores, y luego hay otros hallazgos en la analítica que tienen muchísimo interés. No tienen nada que ver con la enfermedad autoinmune, pero tienen mucho interés. Y vemos cómo está la glucosa, porque mucha gente puede tener una diabetes y no saberlo. Vemos cómo está el colesterol, es muy importante, porque todas estas enfermedades autoinmunes cada vez se sabe más que tienen tendencia a producir una arteriosclerosis precoz. Una arteriosclerosis que es el depósito de calcio en las arterias, que se produce en toda la población, pero que en los pacientes de enfermedades autoinmunes tiende a producirse un poquito antes que en la población general. Entonces el colesterol nos preocupa bastante y tenemos que ver cómo está para intentar controlarlo. Vemos otros parámetros, como puede ser la creatinina, y vemos la función renal, por ver si hay una insuficiencia renal o hay algún dato importante. Hay muchísimos parámetros que, como digo, son generales y nos permite valorar al enfermo como un todo. El enfermo puede tener un lupus o puede tener una vasculitis, pero luego a lo mejor tiene también diabetes, o tiene hipercolesterolemia, o tiene hipertensión, y entonces todo eso va a influir en el tratamiento del paciente. Eso en el diagnóstico. En el seguimiento nos pasa un poco lo mismo. En el seguimiento tendríamos hallazgos específicos y otros hallazgos. Es decir, ya hemos llegado a un diagnóstico del paciente que vino a la consulta. Y efectivamente creemos que tiene una enfermedad nuestra, una enfermedad autoinmune, y ahora hacemos el seguimiento. Bueno, pues entonces en ese seguimiento nosotros también le pedimos analítica. Y en esa analítica, una vez más, nos fijamos tanto en los hallazgos específicos como en otros hallazgos. Los autoanticuerpos que he dicho antes, que tienen mucha utilidad o bastante utilidad en el diagnóstico, en general en el seguimiento tienen menos utilidad. Tienen utilidad en los pacientes con lupus la presencia de anti-DNA de doble cadena, por ejemplo, que nos gusta que se negativice. Eso sí tiene utilidad. Pero en general, por ejemplo, alguien que tiene unos anticuerpos de otro tipo, de los que ponía antes, unos otro tipo de anticuerpos, lo normal es que los mantenga positivos y no tiene mayor trascendencia desde el punto de vista del seguimiento. No obligan a hacer ningún cambio en el tratamiento en general. En el lupus también tiene importancia el complemento,
Y también nos gusta ver que el complemento, que son unas proteínas de la sangre, que de alguna manera tienen que ver con los anticuerpos, porque se activan por la producción de sus anticuerpos, pues también nos gusta ver que se normaliza, y es un buen dato cuando está normal. En las vasculitis, esos anticuerpos, esos ANCA, en general nos gusta que se negativice, pero también es verdad que sabemos que hay algunos enfermos que siguen teniendo esos anticuerpos positivos y están fenomenales desde el punto de vista clínico. Entonces, cuando lo sabemos, pues no nos preocupa, porque en ese tipo de enfermos sabemos que no nos están diciendo nada. En algunos sí tiene que ver con la actividad. En algunas situaciones, por ejemplo el embarazo, pues nos interesa, y esto ya hablamos en la anterior charla, sobre el embarazo en estas enfermedades, e interesa ver este tipo de anticuerpos, los anti-RO, los anti-LAG, porque sí que pueden relacionarse con alguna complicación en el feto. Es decir, que hay por una parte una serie de hallazgos específicos, distintos. Pero luego, en el seguimiento, hay muchísimos hallazgos inespecíficos que van a tener muchísima importancia. Porque cuando nosotros empezamos a utilizar algún tipo de tratamiento, y sobre todo si es algún inmunosupresor, nosotros tenemos que vigilar siempre efectos secundarios de los posibles tratamientos. Y entonces, pues es muy importante ver si se produce una anemia, si bajan los leucocitos, y eso, o en alguien que está con metotrexate, si suben las transaminasas, todo eso es muy importante. Entonces todo eso lo valoramos. Y también vigilamos, pues porque, bueno, pues alguien que tenga un lupus, pues no nos haga una afectación del riñón, y le hacemos analítica de orina, que tenemos cada 3 meses, o cada 4, o cada 6, dependiendo del tipo de enfermedad. Es decir, que no son hallazgos específicos, pero nos pueden orientar sobre la actividad de esa enfermedad. Y siempre, siempre, por supuesto, porque algo que pasa en la consulta es que ya nosotros llevamos muchos años, hay enfermos que llevan más de una década en la consulta, pues pasa que con la edad pues empiezan a aparecer cosillas. Y el que no tenía azúcar, porque no tenía azúcar cuando vino a la consulta con 40 y tantos años, pues con 60 años ya tiene azúcar. El que no tenía colesterol tiene colesterol, el que no tenía ácido úrico empieza a tener ácido úrico, pero eso porque nos pasa todo ya como fruto del paso de los años, ¿no? Y todo ese tipo de cosas también lo vamos mirando, y ustedes saben que en la consulta dedicamos un tiempo también para todos esos aspectos. Bueno, pues el caso es que yo no quería extenderme más, porque luego vamos a dejar las preguntas luego, porque ahora para que yo pueda terminar para después, ¿no? Entonces, yo lo que quería insistir es que las pruebas de laboratorio son una ayuda, son importantísimas, son fundamentales, pero son una ayuda. Que de verdad que lo que a nosotros nos preocupa más es la historia clínica. Cuando nosotros llega un enfermo y vemos cómo entra por la puerta, ya solamente en la cara estamos viendo en general cómo se encuentra. Y ese dato, si vemos una buena cara, es más importante que la analítica. Eso es muy importante. Y además, siempre, 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 y si pasa todo lo contrario, que la analítica está perfecta, pero que al enfermo lo vemos muy mal, pues actuamos lo mismo, me explico. Actuamos por lo que nos sugiere ese aspecto, esa historia clínica del enfermo. Y que sin sentido común, las pruebas pueden ser un peligro en vez de una ayuda. Yo siempre recuerdo una enferma, en la consulta yo siempre le decía que era la enferma atrapada en el hospital. Digo, la atrapamos en el hospital hace unos años y ya no ha podido salir de aquí, porque la envió su médico por un motivo y aquello todo fue prolongándose y acabó convirtiéndose ya en una enferma de verdad. La atrapamos. Que los médicos somos un desastre auténtico. Entonces siempre hay que actuar o intentar actuar con sentido común. Siempre la historia clínica y las pruebas. Y ya está. Yo solamente eso, luego pues podemos hablar todo lo